Buenos días, mi nombre es Claudio Santoyo Gámez. El presente video es realizado como evidencia digital de la actividad 6 dentro de la asignatura de programación básica de Grupo C para la ingeniería mecatrónica. El tema de la actividad 6 fue el lenguaje C++ y su importancia en la carrera. Así que vamos a hablar de la importancia de la programación básica dentro de la carrera de ingeniería mecatrónica. Primero que nada, hay que aclarar que la ingeniería mecatrónica, más adelante dentro de la carrera, se verán otras ingenierías, como lo podría ser la ingeniería electrónica o la ingeniería robótica. Pero ¿por qué debemos aprender a programar o por qué debemos aprender a programar desde el primer semestre? Bueno, primero que nada, porque tenemos que saber lo básico para posteriormente adquirir más información y más nivel de programación. ¿Por qué? Bueno, porque lo requeriremos cuando tengamos que guardar datos o extraer datos o mostrar datos en base a un circuito electrónico que estemos armando, o tendremos que declarar o especificar cómo es que un brazo robótico se moverá en su espacio, con cuánta fuerza va a tomar los objetos, con cuánta fuerza los va a levantar, en cuánto tiempo hará los movimientos, entre otras cosas. Estas dos carreras en las que ahondaremos más adelante dentro de nuestra propia carrera son la principal razón de que la programación se tenga que ver desde el primer semestre en la ingeniería mecatrónica. ¿Cuál será el lenguaje que utilizaremos para programar dentro de la asignatura? Bueno, el lenguaje será el C++. ¿Y por qué se eligió este? Bueno, sus características principales de este lenguaje son que, primero que nada, es un lenguaje que viene heredado desde el tipo C, desde el lenguaje de tipo C, por lo que ya viene trabajado y aparte tiene ventajas como la programación orientada a objetos, es otra de las características, y al ser un programa, un lenguaje con programación orientada a objetos, también tiene programación estructurada, desde luego, lo cual nos permitirá tener una mejor estructura dentro de nuestro programa. También hay que aclarar que este lenguaje es tan usado y es tan común que ya está estandarizado en ISO y su estándar es el ANSI C++. Y desde luego, otra característica o ventaja que tenemos al usar este lenguaje es que es un lenguaje fuertemente tipado. ¿A qué me refiero con un lenguaje tipado? Bueno, esto significa que a menos que tú hayas hecho el programa o conozcas muy bien el lenguaje de C++, al ver un programa ajeno no podrás saber qué hacer. O sea, si alguien más llega y ve un programa que yo he hecho en C++ y no tiene ni idea de programación o no conoce el lenguaje C++ o no conoce lo suficiente de C++, no podrá saber qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que hice, ni podrá saber cómo modificarlo o cómo tratarlo o cómo editarlo a su conveniencia. Y como ya los mencioné, las últimas dos características es que es un lenguaje con programación estructurada y programación orientada a objetos, lo cual es una gran ventaja. Pero, ¿de dónde surge este lenguaje? ¿Cómo nació? Bueno, como lo mencioné hace un momento, el lenguaje C++ proviene directamente del lenguaje de tipo C. El lenguaje de tipo C fue creado por este hombre que se llama Dennis Ritchie. Lo creó por ahí de los 70 y lo creó con un motivo. Dennis Ritchie quería trabajar con el ordenador de una forma tan cercana como se haría con el lenguaje ensamblador, pero quería hacerlo con la facilidad que sería con un lenguaje de alto nivel. Con estos dos conceptos de trabajar tan cerca como sería con el lenguaje ensamblador y con un lenguaje de alto nivel, es que tiene y se propone la meta de crear un nuevo lenguaje de alto nivel de estas dos facultades, y así es como nace el lenguaje de tipo C. Pero ¿cómo llegamos de tipo C a C++? Esto sucede unos cuantos años más adelante gracias a Bjarne Stroustrup, que es el señor que está en la imagen, el cual logra combinar el lenguaje de tipo C, que era un lenguaje estructurado, con la programación orientada a objetos. Al juntarlo se crea ahora sí el lenguaje C++. También hay que aclarar que el lenguaje C++ más adelante recibió actualizaciones de librerías y también ha recibido varias actualizaciones a lo largo de los años, por lo que es un lenguaje de programación vigente, lo cual nos permite hacer uso de él y tener varias ventajas que otros lenguajes no tendrían o que se quedaron estancados si no tuvieron actualizaciones. Así que es un lenguaje completamente funcional a día de hoy y bastante usado todavía. Pero ¿cuáles son las partes de un programa en C++? Bueno, tiene tres partes principales que son las directivas del procesador, la declaración de funciones y la declaración de variables. ¿Cuáles son las directivas del procesador? Las encerrar un recuadro negro y como se puede ver en el recuadro negro son dos líneas de color verde y una línea remarcada de color negro. Pero comencemos con las líneas verdes. ¿Qué son? Bueno, las gadito o hashtag include iostream y la std.io
.h, perdonen, stdi o .h, son librerías que nos abren más usos o más aplicaciones o más funciones o más tipos de datos dentro del programa para poder utilizarlo. El IOStream es una librería estándar que se abre en casi todos los tipos de programas en C++ que se estén creando, y el Using Namespace STD nos permite asignar nombres en el espacio, a los espacios de memoria, y con esto podemos crear las variables. Después tenemos la declaración de funciones. Primero que nada hay que declarar que en todos los programas siempre tendremos una función principal. ¿Cuál es la función principal aquí? Será la misma que en todos, la int main o entero principal por su traducción al español. La int main es la función que se ejecutará primero al ejecutar el programa. Y dentro de ella, dentro de sus paréntesis, se pueden declarar variables o también se pueden hacer antes de la main o incluso dentro de la main, como se ve ahí. Por ejemplo, un ejemplo de una variable declarada dentro de sus paréntesis serían las que tenemos aquí de tipo entero y de tipo carácter, que son las argc y las argv. ¿A qué me refiero con tipo entero y tipo carácter? Bueno, en las de tipo entero significa que recibirán o solo aceptarán valores numéricos que sean enteros, no aceptarán, por ejemplo, valores con puntos decimales, y las caracteres solo nos aceptarán guiones bajos o comillas o cualquier letra que ingresemos del teclado, excepto las que tengan, bueno, en algunos, excepto las que tengan este acento. Y por ejemplo, otra variable que se declara, pero esta vez dentro de la función main, es la entera par que directamente se iguala a cero. Aquí se muestra, es la que está encerrada en verde. Lo que podemos hacer con las variables es directamente asignarles un valor o un carácter o simplemente dejarlas como su tipo de dato, su nombre y punto y coma. Otra variable que se declara dentro de otra función o más bien una estructura de control es la variable int i o entera i, que se declara dentro de la función for, y esta directamente se iguala a 2. Este es un ejemplo de cómo funciona. Y estas son las partes de un programa y de cómo se estructura principalmente un programa. Este es un programa pequeño, pero la mayoría de los programas grandes se estructuran de la misma forma para darle un orden y un sentido. Hace un momento hablé de caracteres y de enteros, pero ¿a qué me refería con esto? Bueno, más que nada son los tipos de datos que estaremos utilizando. Esto indica que la variable o el que hemos creado, el que es el nombre que asignamos después de asignar primero el tipo de dato, nos permite saber qué es lo que va a aceptar esa variable, qué podemos guardar en la memoria con el nombre de esa variable. Y estos son algunos de los componentes o tipos de datos que podemos utilizar dentro de C++. No son todos porque hay una gran cantidad, pero esos son los principales que se utilizarán desde el principio. Son caracteres que, como ya lo mencioné, pueden almacenar letras o guiones o comillas, caracteres. Y después también podremos almacenar en los enteros o en otras variables que se verán en otras actividades, valores enteros o valores reales. ¿A qué me refiero con valores enteros? Como ya lo mencioné, pues son simplemente números cerrados, no tienen decimales, mientras que los valores reales sí que pueden tener decimales. También tendremos vacíos que nos servirán también para declarar algunas funciones en las que podremos guardar otras funciones y otras expresiones y poder utilizarlas dentro de la función main, solo llamándola con el nombre de la función, sin tener que generar todo el código completo que hemos guardado en la función vacía. Y estos son uno de los ejemplos. También tenemos estructuras de control, las cuales pueden ser de iteración o de decisión, con las cuales podemos hacer que un programa se salte cierta parte si no cumple con la sentencia que hemos puesto, o que cierta parte se repita si se cumple con la sentencia, y si no, pues simplemente que se lo salte. Así que estas son las partes principales y datos aplicables dentro de un programa en C++. Y con esto se concluye la actividad 6.